Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría volver a verlos! ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que honestamente me tiene fascinado. Ya lo he dicho antes, pero la emoción no disminuye. Hoy, como lo prometido es deuda, vamos a desentrañar un momento épico, un instante que nos dejó a todos, literal, con la boca abierta. De esos momentos que te hacen gritar desde el sofá, que te obligan a rebobinar una y otra vez con el control remoto pegado a la mano, para asegurarte de que realmente sucedió. Esos momentos que te hacen cuestionar todo. Sí, estoy hablando de la reacción de Mert a Afra. Y no cualquier Afra, sino la Afra en un momento específico, un momento clave que, bueno, nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Un momento que resonó en lo más profundo de nuestros corazones de fans. Para los que son nuevos en el canal, bienvenidos. Me alegra mucho tenerlos aquí. Aquí hablamos de series, novelas, películas, personajes, y todo lo que nos apasiona de la cultura pop. Analizamos, comentamos, especulamos, nos emocionamos y sobre todo nos divertimos. Si eres de los que disfrutan el drama, la intriga, el romance, las reacciones que te hacen sentir emociones a flor de piel, y te encanta debatir y compartir opiniones, este es tu lugar. No te olvides de suscribirte al canal. Dale al botoncito rojo de abajo, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, y únete a esta comunidad increíble. Ya somos un montón y cada vez somos más, y la familia crece día a día. La energía que transmiten es fantástica. Y si ya eres parte de la familia, muchas gracias por estar aquí. Su apoyo significa el mundo para mí. Saber que están ahí escuchando y participando, me llena de alegría y me motiva a seguir creando contenido. Gracias de corazón. Bueno, basta de preámbulos, vamos al grano. Todos los que seguimos las series turcas y en particular, la que nos ocupa, sabemos que Mert y Afra son, bueno, son dinamita pura. Son una tormenta, un volcán a punto de erupción, una combinación explosiva. Tienen una química que traspasa la pantalla, que te hace suspirar, que te hace desear que estén juntos, que te hace fantasear con sus encuentros, y que a veces, te hace querer arrojar el control remoto de la emoción ante tanta tensión. Es que es inevitable. La conexión que tienen es algo extraordinario, y por eso, las reacciones de Mert ante Afra son oro puro. Son genuinas, son auténticas y nos dan una visión de lo que realmente está sintiendo el personaje, y quizás, también, el actor. Y es que la habilidad de los actores turcos para transmitir emociones es algo que siempre me ha maravillado. La forma en que miran, la forma en que respiran, la forma en que eligen cada gesto es increíble. Y en este caso particular, Mert ha demostrado ser un maestro en el arte de la interpretación. Para entender por qué este momento en particular es tan impactante, necesitamos recordar un poco el contexto. Hemos visto a Mert, en su personaje, pasar por un montón de emociones. Hemos visto su arrogancia, su vulnerabilidad, su amor, su odio, su confusión, su dolor, su anhelo, su esperanza, una montaña rusa emocional constante. Hemos visto su faceta de hombre rudo, de líder, de protector. Pero también, y esto es crucial, hemos visto sus debilidades, sus inseguridades, sus miedos. Hemos sido testigos de su lucha interna, de su conflicto entre lo que quiere y lo que cree que debe hacer. Hemos visto a un hombre que, a pesar de todo, busca desesperadamente la felicidad. Pero la reacción que vamos a analizar hoy, creo que es una de las más sinceras que hemos visto hasta ahora. Es una reacción que nos muestra la verdadera esencia del personaje, la profundidad de sus sentimientos y la fuerza de su conexión con Afra. En este momento específico, Afra estaba en una situación delicada, una situación límite. Estaba mostrando un lado de sí misma que tal vez no habíamos visto antes, o al menos, no con tanta intensidad. Estaba vulnerable, expuesta, desprotegida, con las defensas bajas. Estaba, de alguna manera, pidiendo ayuda, sin pronunciar una sola palabra. Estaba mostrándose tal como es, sin máscaras, sin filtros, sin pretensiones. Estaba revelando su verdad, su dolor, su sufrimiento. Y fue en ese instante, justo en ese preciso segundo, cuando la cámara enfocó a Mert, y ¡boom! La explosión. El estallido de emociones. La expresión en su rostro, fue algo que nos dejó a todos sin aliento. Parecía que el tiempo se detenía. Era como si el mundo se hubiera silenciado para que pudiéramos presenciar ese momento único.
Era una mezcla de sorpresa, una sorpresa genuina que se notaba en la dilatación de sus pupilas, en la forma en que sus cejas se elevaron ligeramente, de preocupación, un ligero fruncimiento del ceño, una mirada de incertidumbre, como si se preguntara qué le estaba pasando, como si no supiera cómo reaccionar ante la situación, de fascinación, una fijación en Afra, una mirada que no podía apartar, como si estuviera hipnotizado, como si estuviera descubriendo algo nuevo y fascinante, y, sí me apuran, y esto es lo que a mí más me impactó, un atisbo de algo más. ¿Era amor? ¿Era deseo? ¿Era empatía? ¿Era una combinación de todo? ¿Era la confirmación de algo que ya sospechábamos? Era como si el personaje por un instante se despojara de todas sus capas, de todas sus defensas, y mostrara su verdadero yo. Para ser precisos y como me gusta hacer, vamos a desglosar esa expresión facial, porque cada detalle cuenta. Asterisco, 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 los ojos, asterisco, asterisco, ay, los ojos. Las ventanas del alma. Como decía Shakespeare. Y en este caso, los ojos de Mert nos contaron una historia entera. Asterisco, 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 sorpresa, asterisco, asterisco, un destello inicial, una reacción casi inconsciente. Es como si el cerebro tardara un instante en procesar lo que está viendo, en comprender la situación. Las cejas se alzan, la mirada se fija, la mandíbula se relaja ligeramente. Asterisco, 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 preocupación, asterisco, asterisco, un sutil fruncimiento del ceño, una ligera contracción de los músculos faciales. La mirada se vuelve más intensa, más profunda. Hay un deseo de entender, de proteger, de aliviar el sufrimiento. Asterisco, 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 fascinación, asterisco, asterisco, los ojos se quedan fijos en Afra, como si no pudieran apartarse de ella. La pupila se dilata, intensificando la mirada. Es una mezcla de admiración, de curiosidad, de un profundo interés en esa persona. Es como si estuviera descubriendo algo nuevo, algo valioso. Asterisco, 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 algo más, asterisco, asterisco, aquí es donde la magia ocurre. Es una combinación de todo lo anterior, pero con una chispa extra. ¿Amor? ¿Deseo? ¿Empatía? Quizás todo eso junto. Es una mirada que va más allá de lo físico, que conecta a dos almas. Es una mirada que dice, te entiendo. Estoy aquí para ti. Asterisco, 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 la boca, asterisco, asterisco, la boca también jugó un papel importante. En algunos momentos, la mandíbula se tensa, mostrando determinación y preocupación. En otros, los labios se entreabren ligeramente como si estuviera conteniendo el aliento, o a punto de decir algo, pero finalmente se lo guardara. Es un detalle sutil, pero que añade mucha expresividad al conjunto. Asterisco, 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 las cejas, asterisco, asterisco, las cejas son clave para transmitir la sorpresa, la preocupación y la intensidad de la mirada. Su posición, su forma, su movimiento, todo comunica. Un ligero arqueamiento puede indicar sorpresa, mientras que un fruncimiento del ceño, como mencionamos, muestra preocupación. La forma en que Mert reaccionó a Afra en ese momento nos dice mucho sobre su personaje. Nos revela su complejidad, su profundidad y su capacidad de sentir. Nos muestra que a pesar de su fachada de dureza, de su actitud a veces prepotente, en realidad, hay un corazón. Un corazón que se preocupa por Afra, que se preocupa por ella de verdad. Un corazón que quizás está comenzando a sentir algo más. Ahora hablemos de la importancia de este momento para la trama. Esta reacción de Mert fue un punto de inflexión en la relación entre los personajes. Fue un momento de conexión, de entendimiento, de vulnerabilidad compartida. A partir de ese momento, la relación entre ellos cambió. Se volvió más intensa, más profunda, más real. Este momento sin duda marcó un antes y un después. Fue el detonante de muchas situaciones, el motor de muchos conflictos, el inicio de un camino lleno de desafíos y por supuesto de emociones. Este momento también reveló la madurez del personaje de Mert. A pesar de su juventud y de sus circunstancias, Mert demostró ser capaz de sentir empatía, de comprender el sufrimiento de Afra y de reaccionar de manera genuina. Demostró que detrás de su fachada de hombre fuerte, se esconde un ser humano sensible y compasivo. También es importante analizar el contexto en el que se produjo esta reacción. ¿Qué había pasado antes? ¿Qué había dicho Afra? ¿Qué había hecho? Todos estos factores influyen en la interpretación de la reacción de Mert. El guión, la dirección, la actuación,
todo se conjuga para crear un momento mágico, un momento que se queda grabado en la memoria del espectador. Recordar el camino recorrido, los obstáculos superados, las mentiras, las verdades, la traición y la lealtad, añade aún más peso a la reacción de Mert. Cada conversación, cada mirada, cada gesto cobra un significado más profundo en ese instante. Y hablando de actuación, no podemos dejar de reconocer el talento de Mert. La forma en que interpreta a su personaje, la manera en que transmite sus emociones, la naturalidad con la que se desenvuelve, es simplemente impresionante. En este momento en particular, su actuación fue magistral. Supo transmitir la complejidad de la situación, la intensidad de sus sentimientos y la vulnerabilidad de su personaje. Supo conectar con el público, hacernos sentir lo que él sentía, meternos de lleno en la historia. Su mirada, su expresión, su silencio, todo hablaba por sí solo. La química entre Mert y Afra es innegable. Ya lo mencioné antes, pero es algo que merece ser resaltado. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se hablan, todo contribuye a crear una atmósfera de tensión, de deseo, de amor. Y este momento en particular con la reacción de Mert, no hizo más que intensificar esa química. Fue como si el actor y la actriz se fusionaran, como si fueran una sola persona. La conexión entre ellos era palpable, tangible, irresistible. La química entre los actores no es algo que se pueda forzar. Es algo que surge de forma natural, una combinación de talentos, de personalidades, de energías. Y en este caso esa química es la que hace que la historia sea tan creíble, tan apasionante, tan adictiva. Es la que nos engancha a la pantalla, la que nos hace vibrar con cada escena, la que nos hace sentir parte de la historia. Es la que nos hace creer en el amor, en el deseo, en la esperanza. Ahora, para que este análisis sea completo, me gustaría conocer su opinión. ¿Qué sintieron ustedes al ver la reacción de Mert? ¿Qué interpretaron de su expresión? ¿Creen que este momento fue importante para la trama? ¿Creen que la química entre Mert y Afra es real? ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Qué esperanzas tienen para el futuro de la relación entre ellos? Déjenme sus comentarios. Me encanta leer lo que piensan, intercambiar ideas y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Sus perspectivas son valiosas y enriquecen aún más este espacio. Es importante recordar que esto es solo mi interpretación. Cada uno de nosotros puede tener una visión diferente, y eso es lo que hace que este tema sea tan interesante y apasionante. Lo importante es que compartamos nuestras ideas, que debatamos, que nos divirtamos. Y que sigamos disfrutando de estas series turcas que nos tienen enganchados. La belleza de la cultura pop reside en su capacidad para generar debate, para hacernos cuestionar, para hacernos sentir. Y en este canal celebramos esa diversidad de opiniones, esa pasión por las historias, ese amor por los personajes. Para resumir, la reacción de Mert ante Afra fue un momento impactante, lleno de emociones, y que cambió la dinámica de la relación entre los personajes. Vimos sorpresa, preocupación, fascinación y, quizás, algo más. Este momento fue un punto de inflexión en la trama, y nos demostró la complejidad y la profundidad del personaje de Mert. Y todo gracias a una actuación magistral. Un momento que nos dejó sin aliento, un momento que quedará grabado en nuestra memoria, un momento que nos hizo vibrar de emoción. Un momento que nos hizo creer en el poder del amor, en la fuerza de la conexión humana. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis análisis, mis opiniones y mis teorías. Me encanta que me acompañen en esta aventura. Me encanta sentir su energía, sus comentarios, su entusiasmo. Me encanta ser parte de esta comunidad. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Sin ustedes, esto no sería posible. Saber que están ahí esperando cada vídeo, me llena de alegría y me impulsa a seguir creando contenido de calidad. Gracias por ser la mejor audiencia del mundo. No se olviden de dejar sus comentarios, de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y de darle a ese botón de me gusta si les gustó el análisis. Su feedback es muy importante para mí, me ayuda a mejorar, a crecer, a seguir creando contenido que les guste. Cada like, cada comentario, cada suscripción es un gran regalo. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Estén atentos porque pronto tendremos más análisis, más teorías, más debates y por supuesto, más momentos épicos. Nos vemos en el próximo. Adiós.